Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Conociendo a Dios a la manera de Dios. Nos vamos al capítulo 2 de Juan. Y lo voy a leer porque es el primer milagro de Jesús. Y lejos de que sea un milagro de sanación o que resucitara a un muerto, se trató de un regalo de bodas. Porque Dios es un Dios espléndido. Y obviamente su Hijo también. Así que voy a leer el capítulo 2. Ojalá ustedes lo lean también. Y entendamos que Dios es un Dios generoso. Un Dios que es el dueño del oro y la plata. Es un Dios que está dispuesto a escucharte, ayudarte y hacer que las cosas te pasen por el hecho de seguirlo y creer en Él. Así que vamos a leer Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le contestó: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora, porque su ministerio apenas iba a empezar. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. ¿Qué orden está dando María? Haced todo lo que Jesús diga. Eso es muy importante. Y luego dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces tú has reservado el buen vino hasta entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Quiero explicarles algo de este capítulo 2 y de esto que acaba de pasar. Dios complació a su madre, pero dio un regalo de tinajas de vino, del mejor vino, porque aquí lo dice. El maestresala pensó que era el mejor vino, lo habían dejado al final cuando la gente ya estaba tomada y no se iba a dar cuenta. Pero Dios no sabe hacer ni el número 2, ni sabe hacer las cosas mal. Ese regalo significa cientos de miles de dólares actualmente, porque un vino en esas cantidades de esa calidad vale cientos de miles de dólares. Tenemos un Dios espléndido, un Dios bueno, un Dios salvador. Seguir a Jesús es tener la certeza de que te va a pasar todo lo bueno en los tiempos de Él. Pero hay veces que hace excepciones en sus tiempos y hace cosas que normalmente no haría, y aquí no lo está demostrando. Sigamos leyendo el capítulo 2. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús estaba enojado. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, él estaba diciendo: si me destruís a mí, Jesús, como murió en la cruz, pero al 3er día voy a resucitar. Y no estaba hablando del templo, sino del templo de su cuerpo. Y Jesús resucitó al 3er día. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Más adelante dice que Dios dio a su único Hijo unigénito por nosotros para el perdón de pecados. Leer Juan es entender mucho la vida de Jesús. Seguir a Jesús te garantiza la salvación. No hay otra forma de lograrlo. Dios es un Dios generoso, un Dios lleno de misericordia, de bondad, que te acompaña de día y de noche. Pero nos dio libre albedrío para seguirlo, para elegir creerle y elegir seguirlo, obedecerlo y conocer su palabra. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra del Señor. Leer la Biblia es básico. Te va cambiando el espíritu, te vas sintiendo diferente porque estás conociendo otro tipo de realidad. La verdad absoluta de quién es Dios, de quién es Jesús y de cuáles son sus mandatos, sus preceptos, cuáles son tus obligaciones. Es un Dios bondadoso, un Dios amigo. Cuando entiendes que Jesús es tu amigo, quieres que tus hijos lo conozcan, que los niños jueguen con él. Jesús es un Dios presente, es un Dios real, el mismo Dios de los judíos, el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios tuyo y mío. Dios no pasa y tiene contenido en él absolutamente todo. La palabra es actual porque cada vez que la leo, encuentro que es exactamente lo que necesitamos el día de hoy como necesitaron el día de ayer. Traemos mucha carga, eso lo entiendo perfectamente bien. Las redes sociales, la publicidad, la información nos está obligando a creer lo que no somos y a obligarnos lo que no debemos de hacer, a seguir a quien no deberíamos y escuchar a quien no debemos de escuchar. Esto ha confundido y hay veces hay tanta depresión, tanta ansiedad, porque no encontramos nuestro lugar. Y yo te invito a que encuentres tu lugar en el seno del Señor, que voltees tus ojos a ver su rostro, que lo busques, que lo sigas, que lo entiendas, que le creas leyendo su palabra. Juan es uno de los evangelios preferidos de mi vida. Veo a Jesús en todos lados en mi vida y en el ministerio que tengo. Y de verdad es mi amigo, pero también es mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Seguir a Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida,
y te deseo que te pase a ti también para que tú y yo un día nos veamos en la cima.